Con este panorama macro y bien micro de la situación económica y política argentina, tenemos una situación muy delicada, doctor, que usted debe analizar mejor que nadie. Sí, sí. Realmente el problema de la inflación, Ujú. que ya se ha tornado crónico y que para colmo está agravado por el hecho de que la economía está absolutamente estancada desde hace más de 10 años, yo creo que enferma todo el resto de la economía y también de la sociedad, porque con alta inflación todo el mundo se siente muy inseguro, nadie puede planear nada, ¿no? Por ejemplo, acabas de decir que no hay presupuesto. Bueno, en épocas de inflación es imposible formular bien un presupuesto. Es lo mismo que cada familia no puede administrar bien sus ingresos y también dificulta la vida de las empresas. Es decir, la inflación es un problema muy serio. Nosotros tenemos mucha experiencia al respecto a lo largo de décadas y hasta que el gobierno no conforme un plan, un conjunto de reglas de juego que nos permitan salir de la inflación, ninguno de los demás problemas económicos y sociales se va a resolver. Es que en realidad, Domingo, este gobierno dice que el problema de la inflación está en algunos sectores concentrados y no es un tema monetario, no tiene que ver el Banco Central. ¿Están equivocados? Bueno, eso es un escapismo, eso es tratar de buscar culpables de un problema que justamente se origina en las políticas del gobierno, no solo de este gobierno, también de los anteriores, ¿no? Pero la economía está muy desorganizada, muy intervenida. Fíjense, no solo hay inflación alta, que ya la gente la está sufriendo y la viene sufriendo, sino que hay lo que se llama inflación reprimida, es decir, artificialmente disminuida por todas estas intervenciones que hace el gobierno. Pero la inflación reprimida es pan para hoy y hambre para mañana, porque en algún momento esa represión de la inflación aflora y la inflación se acelera. Por ejemplo, lo que más. están haciendo con las tarifas, que no las tocan, ahí está el tema subsidio. Con las tarifas y también con los controles de precios. Esto de decir, bueno, son los empresarios que remarcan los precios. Bueno, puede haber algunos casos que se anticipan a aumentos que de todas maneras vendrían después, pero normalmente cuando aumentan los precios los empresarios es porque le aumentan los costos. Si se trata de obligarlos a que vendan a un precio que no se condice con los costos, obviamente en algún momento eso no se va a poder sostener, ¿no? Y ahí van a tener que liberar. La pregunta es que habría agregar toda esa inflación. La pregunta es qué habría que hacer entonces, ¿no? ¿Cuál es bueno, lo que hay que hacer es primero tener ideas muy claras en el gobierno y tener una conducción política dentro de la cual no haya peleas y puntos de vista extremadamente diversos. El gran problema de este gobierno es que tienen miradas y opiniones completamente distintas unos que otros. Claramente, por ejemplo, Feletti, el secretario de Comercio, tiene una visión que a mí me parece que nada tiene que ver con la del ministro de Economía, de Guzmán. ¿Y para qué decir si metemos a los opinadores como esta señora que había hecho un video, ahora ya no me acuerdo el apellido, pero hay gente... usted dice la diputada, usted se refiere a la diputada que también tuvo varios términos importantes contra el presidente, la diputada oficialista. ¿Se le así es, economista? Así es, los que hablan, básicamente los que hablan en nombre de Cristina, de la vicepresidenta, ¿no? Tienen una visión de los temas económicos. Fernanda Vallejos, ahí nos acordamos todo el nombre. Claro. Si usted trata de comunicar lo que va a hacer el gobierno a través de todos estos voceros que dicen cosas totalmente antagónicas, inconsistentes entre sí,
obviamente que va a desconcertar aún más a la gente que ya de por sí, por la inflación y por todos los demás problemas, está angustiada, desconcertada. Caballo, yo creo que lo primero que tiene que hacer este gobierno, si es que quiere empezar a encontrar soluciones económicas, es cohesionarse y unificar el discurso, explicarlo claramente, y por supuesto tiene que ser un discurso que demuestre que va a proveer soluciones al problema, ¿no? Caballo, para usted, justamente hablando del discurso, que la portavoz oficial del gobierno diga el aumento no es del dólar, es del dólar blue, ¿qué significa? Bueno, lo que pasa es que hay un montón de precios del dólar en una economía tan intervenida y con controles de cambio como es la economía argentina, ¿no? Entonces, por supuesto, el dólar no aumenta tanto para los exportadores ni para los importadores que consiguen dólares para importar. Pero el dólar para, por ejemplo, muchos de los servicios y para muchas transacciones y para el ahorro aumenta vertiginosamente, mucho más que el dólar oficial, ¿no? Y eso no se puede desconocer, porque cada uno de estos dólares o tipos de cambio tiene su efecto económico. Y la brecha es muy dañina, porque... ¿Es sostenible esa brecha casi 100%, Caballo? Bueno, ha llegado a ser mucho mayor, por ejemplo, en la década de los 70, ¿no? Todo depende de cómo se maneje el gobierno. Si sigue emitiendo descontroladamente para financiar un déficit fiscal que no puede reducir y pretende controlar el dólar oficial y los precios de la forma como lo está haciendo, obviamente que la brecha puede seguir aumentando, ¿no? Ahora, si tuvieran alguna medida inteligente, yo la vengo sugiriendo desde hace bastante tiempo, que si bien no pueden eliminar los controles de cambio, sí podrían dejar que funcione un mercado financiero y turístico absolutamente libre, que no necesite de todas estas transacciones tipo contado con liquidación, con bonos, etcétera, sino un mercado libre y sencillo donde la gente pueda vender dólares o pueda comprar dólares sin restricciones. En ese caso, yo creo que habría posibilidad de que se reciclaran para el buen funcionamiento de la economía argentina muchos de los dólares que están atesorados o que están... Este domingo, hace un tiempo, pero ya hace unos meses, decía, cuidado porque si seguimos así vamos a una hiperinflación, cuidado con la estanflación, porque esto significa aumentar en los precios, la gente va a empezar a comprar menos, no va a tener poder adquisitivo. ¿Estamos camino a eso? Siempre existe ese peligro y yo justamente señalo que hay que mirar bien lo que pasó en la década del 70. Ustedes son muy jóvenes y mucha gente no se acuerda de eso, pero se puede encontrar en los libros de historia. O sea, después de un plan que fue el plan Helbar, que congeló precios, congeló el tipo de cambio, pero aumentó mucho el gasto público y mucha emisión monetaria y muchas intervenciones también en todos los mercados, la economía empezó a funcionar mal, sobre todo después de la muerte del presidente Perón, y se les ocurrió a un equipo de economistas supuestamente ortodoxos, eran ortodoxos, que con un tarifazo y con una fuerte devaluación, siempre y cuando limitaran el aumento de los salarios, iban a poder recomponer la economía. Y eso fue una bomba, porque los salarios, por supuesto, demandaron aumentos del mismo orden de magnitud que había sido la devaluación, y la inflación, que estaba en el 50% anual como ahora, saltó al 800% anual, ¿no? Por eso que ocurrió entonces, teóricamente también podría llegar a ocurrir ahora, pero solo si el gobierno comete
graves errores, ¿no? ¿Usted lo ve a Guzmán ocupando el lugar de ministro de Economía, o él tiene la reacción técnica, pero la política lo lleva a otras decisiones? Yo creo que Guzmán, sin duda, no tiene ningún poder. Yo lo comparo con el que yo tenía cuando el presidente era Menem, e incluso cuando el presidente era de la Rúa. Yo tenía un total respaldo del presidente, y yo le explicaba qué es lo que había que hacer, y recibía apoyo, y no aparecía nadie que dentro del mismo gobierno que me contradijera o que postulara cosas diferentes. Había gente que opinaba diferente, pero había una cierta cohesión dentro del gobierno, particularmente en el periodo del presidente Menem. Yo veo que acá no hay ninguna cohesión dentro del gobierno, y el ministro de Economía no tiene, en mi opinión, ningún apoyo. Quieren que cierre un acuerdo con el fondo, pero por otro lado le ponen una serie de condicionantes y le hacen declaraciones que dificultan totalmente la negociación que él puede llevar a cabo. Además, está claro que funcionarios que dependen de él no le responden. Una vez que quiso tomar algunas medidas en el tema de la segmentación de tarifas en eléctricas, lo contradijeron totalmente, a punto tal de que él amenazó con renunciar. Después lo convencieron de que no renuncie. Es decir, un ministro de Economía en esas circunstancias no puede encontrar e implementar soluciones. Lo que se necesita es que conforme. No estoy criticando a Guzmán en particular. Lo que digo es que tienen que conformar un Ministerio de Economía, poner a la persona adecuada para liderar un equipo, que empujen todos en la misma dirección. Y ahí cambiará. Esperemos que cambie algo, doctor Cavallo. Gracias por su tiempo como siempre. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muy bien. Adiós.